Las almas del más allá. Esta es mi historia. Todo empezó cuando iba a la escuela en secundaria. Tenía 14 años cuando me sucedió. Tenía muchos amigos y siempre platicábamos de cosas de miedo. En el receso, siempre normal, nunca sentimos nada extraño. Pero un día, sentimos un escalofrío por todo el cuerpo. Nos quedamos viéndonos, pero solo pensamos que era el frío porque fue en diciembre. Total, así dejamos eso. Hasta que en el aula nos tocó hacer equipos en la materia de español. Grupo de 5 personas, todos hicimos el grupo, cada uno en un rincón del aula. De repente, yo volteo hacia atrás porque estaba enfrente y miré una silla sola en la orilla del salón, pero me pareció algo extraño y entonces, al verla, me dio algo de miedo. Se me vino una visión de que ahí estaba una niña sentada, pero pensé que era parte de mi imaginación, así que lo ignoré. En eso, el abanico del salón se empezó a mover muy rápido, pero nadie lo había prendido. Abajo del abanico estaba un grupo, y una de las chicas que estaban ahí sintió cuando alguien tocó su brazo y gritó muy fuerte. Todos volteamos a verla para saber qué le sucedía, pero ella solo estaba pálida. De repente, el abanico se apagó y cuando volteamos a ver, tenía unos dedos pintados. El abanico tenía tierra, por eso se miraban esos dedos ahí. Todos nos quedamos asombrados. Total, cuando yo volteo hacia atrás, veo una niña sentada, la misma que tenía en visión. Me empezó un dolor de estómago inmenso. En eso, escuché cuando me dijo su nombre, Florencia. Le pregunté a mi profesor si la conocía, y él me dijo que sí, que era una alumna que había fallecido hace años en la escuela. Ella tenía cáncer. Cuando le dije cómo era la niña, él quedó asombrado porque yo sabía cómo era, si eso había sido hace muchos años. Todos los que estábamos ahí sentimos miedo. El ambiente era súper helado, la verdad, fue algo extraño. Al día siguiente, seguía viendo a esa niña en el aula. Me perseguía, y yo solo sentía un dolor enorme en el estómago. No sé si mi energía se consumía, pero me dolía. Después de eso, sentí que no podía hablar más. No sé si el alma de esa niña quería entrar en mí, pero empecé a sentir escalofríos y temblar. Cuando menos pensé, empecé a llorar. Todos los de mi aula se asustaron, porque no sabían lo que pasaba. Para entonces, yo estaba en el techo, flotando. Alguien gritó que yo estaba endemoniada, y si fue así, el espíritu de la niña se metió en mi cuerpo. Todos gritaban enloquecidos, y de mi boca solo salía el nombre de ella, Florencia. Cuando quise pedir ayuda, no podía. Yo seguía consciente de mí, pero de mi cuerpo no. Todos los de mi aula empezaron a llorar desconsolados, pues nadie sabía qué hacer. En eso, una risa macabra salía de mi boca, algo que te erizaba la piel, y un compañero de mi aula empezó a orar. Pero para eso, las luces del aula empezaron a parpadear tanto que la puerta se abría y se cerraba sola. Las ventanas, aún siendo de día, ese demonio me tenía poseída. Hasta que una señora de la cafetería oró por mí y el demonio salió de mí. Yo empecé a llorar desconsoladamente y después de eso tenía miedo de ir a la escuela. Pero eso siguió en mi casa. Esa noche, en mi cuarto, empezaron a moverme las cosas, tanto que miraba cómo lanzaban mi ropa. Veía sombras negras por todo el cuarto, tenía miedo, pero no quería demostrar tal miedo. Pero todo empezó cuando sentí cómo tocaban mis pies lentamente, una mano súper fría. Al sentirlo, yo moví mis pies, pero en eso sentí como la sábana me la quitaban lentamente. Yo tenía demasiado miedo, que doblé mis piernas y me hice bolita en la orilla de la cama. Pero hasta ahí, sentía cómo tocaban mis pies y cómo jalaban las sábanas. Tenía tanto miedo que comencé a orar a Dios. Pero cada vez más, sentía como eso quería llevarse mi sábana.
Grité muy fuerte, mamá, y ella vino corriendo. Cuando encendió la luz, no había nada, pero yo estaba en la orilla de mi cama, súper asustada y llorando. Yo no dormí nada esa noche y dejé la luz encendida porque tenía un miedo horrible. Al día siguiente, fui a la escuela, pero fui la burla de muchos de mis compañeros. Todos se reían de mí. Hasta que en un momento me di cuenta de que uno de mi aula miraba a la niña de nuevo en una banca. En eso fue corriendo a decirme, al decir verdad, yo solo pensé que ya estaba súper molesta, que no sabría de eso nunca más. Pero él parecía muy asustado. De repente, apareció una niña de mi aula con una Biblia, y ella comenzó a orar y leer el Salmo 91. En eso, las cosas del aula empezaron a moverse, y el pizarrón se escribió el nombre de Florencia. Todos estábamos asustados, así que dejamos de usar esa aula. Yo salía de la secundaria ese año, entonces ya nunca volví a ir ni ver a mis compañeros. Después de ese aterrador episodio en la secundaria, traté de dejar atrás esos oscuros recuerdos y seguir con mi vida. La graduación se acercaba y estaba emocionada por empezar una nueva etapa en la preparatoria. Mi familia y yo nos mudamos a una casa más grande en otro vecindario, y durante un tiempo, todo pareció volver a la normalidad. Sin embargo, la presencia de Florencia no me dejaba en paz. Comencé a verla en mis sueños, siempre en un rincón oscuro, mirándome con ojos tristes. Susurros incomprensibles llenaban mis noches y el miedo seguía siendo mi compañero constante. En mi nueva escuela, traté de hacer nuevos amigos y olvidar mi pasado. Pero la historia de Florencia y la posesión demoníaca me perseguía como una sombra. La gente se enteraba de mi experiencia en la secundaria, y pronto me gané la reputación de ser la chica endemoniada. Aislada y sola, pasé la mayoría de mis días tratando de evitar la mirada de los demás. Una noche, mientras intentaba estudiar en mi habitación, la atmósfera cambió de repente. La temperatura cayó bruscamente y un escalofrío recorrió mi espalda. Sabía que Florencia estaba cerca. Sentía sus ojos fríos clavados en mí, como si estuviera tratando de comunicarse de alguna manera. Decidida a enfrentar mis miedos, tomé una vieja grabadora que tenía en mi habitación y comencé a hablarle a Florencia. Le pregunté por qué estaba aquí, qué quería de mí. La grabadora comenzó a hacer ruidos extraños, como si estuviera tratando de responder. Pero las palabras eran ininteligibles, una mezcla de susurros y gritos distantes. Desesperada, consulté a un experto en lo paranormal. Un investigador de lo oculto vino a mi casa con su equipo de grabación y cámaras. Pasaron horas en mi casa, registrando cada rincón en busca de evidencia. Durante la investigación, ocurrieron fenómenos inexplicables, objetos que se movían solos, luces que parpadeaban sin razón aparente y voces susurrantes en el aire. Finalmente, el investigador llegó a una conclusión. Florencia, la niña que había fallecido en la escuela, estaba atrapada en un estado de confusión y sufrimiento. Había quedado atrapada entre el mundo de los vivos y el más allá, y estaba tratando de comunicarse conmigo en busca de ayuda. Junto con el investigador, realizamos un ritual para ayudar a Florencia a cruzar al otro lado. Fue un proceso lleno de miedo y tensión, pero finalmente sentí que su presencia se desvanecía gradualmente. Cuando todo terminó, mi casa recuperó la calma y la normalidad. A partir de ese día, nunca más vi ni sentí a Florencia. Gradualmente, la reputación de la chica endemoniada se desvaneció en mi nueva escuela. A medida que el tiempo pasaba, pude reconstruir mi vida y hacer nuevos amigos. La experiencia con Florencia me dejó con un profundo respeto por lo desconocido y un deseo de ayudar a otros que puedan enfrentar situaciones similares. Aprendí que, a veces, el misterio y lo paranormal pueden ser aterradores, pero también pueden llevarnos a descubrimientos profundos sobre la vida y la muerte. Después de aquella experiencia con Florencia, mi vida comenzó a tomar un rumbo diferente.
Me sumergí en el estudio de lo paranormal y me convertí en una apasionada investigadora del mundo oculto. Mi experiencia personal me impulsó a ayudar a otros que enfrentaban fenómenos inexplicables y a brindarles apoyo en momentos de miedo y confusión. Con el tiempo, me uní a un equipo de investigación paranormal y viajé a lugares supuestamente embrujados para desentrañar sus misterios. Durante nuestras investigaciones, presenciamos apariciones espectrales, escuchamos voces de ultratumba y documentamos fenómenos que desafiaban toda lógica. Cada caso nos sumergía más profundamente en el enigma de lo desconocido. Un día, recibimos una solicitud de ayuda de una familia que vivía en una antigua mansión en las afueras de la ciudad. Habían experimentado una serie de eventos aterradores, desde objetos que se movían solos hasta sombras oscuras que acechaban en los pasillos. No podía resistir la oportunidad de abordar un caso tan intrigante. Cuando llegamos a la mansión, sentí de inmediato una presencia ominosa. Las paredes crujían y los susurros llenaban el aire. Era un lugar que parecía estar enredado en una historia de tragedia y sufrimiento. Mientras explorábamos la casa, encontramos una habitación secreta detrás de una pared oculta. Al abrir la puerta, una sensación de frío intenso nos envolvió. Dentro de la habitación secreta, descubrimos un antiguo diario que databa del siglo XIX. Las páginas estaban llenas de relatos sobre una niña llamada Elisa, que había vivido en la mansión y había desaparecido misteriosamente. Sus últimos escritos hablaban de una presencia maligna que la atormentaba. Decidimos realizar una sesión de comunicación espiritual para tratar de contactar a Elisa y entender su historia. Durante la sesión, sentí una presencia suave y triste. Era la voz de Elisa, que nos contó su historia de soledad y desesperación. Había estado atrapada en la mansión durante décadas, incapaz de cruzar al otro lado debido a la presencia maligna que la mantenía prisionera. Con la ayuda de un médium, realizamos un ritual para liberar a Elisa y enviar al espíritu maligno al más allá. Fue un proceso desafiante y lleno de tensión, pero finalmente sentimos que la mansión se llenó de una sensación de paz que no se había experimentado en años. La familia que vivía en la mansión pudo finalmente encontrar tranquilidad, y la historia de Elisa fue revelada al mundo. Mi equipo y yo continuamos con nuestras investigaciones, ayudando a aquellos que enfrentaban lo desconocido, y tratando de entender los misterios que rodean el más allá. Mi vida se convirtió en una búsqueda constante de respuestas en un mundo lleno de enigmas. Aprendí que el mundo es mucho más complejo de lo que vemos a simple vista y que el misterio y lo paranormal son solo una pequeña parte de un universo infinitamente vasto y fascinante. La historia de mi vida se convirtió en una aventura de lo desconocido, donde cada caso y cada encuentro me llevaban más allá de los límites de lo que creía posible. Y aunque enfrenté el miedo y la incertidumbre en numerosas ocasiones, nunca dejaré de explorar los misterios que acechan en las sombras y en los rincones más oscuros de nuestro mundo. Después de ayudar a liberar a Elisa y resolver el misterio en la mansión, mi equipo de investigación paranormal y yo nos convertimos en referentes en el campo de lo oculto. Nuestra reputación creció y comenzamos a recibir solicitudes de asistencia de diferentes partes del mundo. Cada nuevo caso era un desafío emocionante, pero también una oportunidad para explorar lo inexplorado. Uno de los casos más notables nos llevó a un antiguo castillo en Escocia, conocido por su historia de tragedias y apariciones espectrales. La familia que vivía allí había heredado la propiedad y estaba desesperada por entender los fenómenos inexplicables que ocurrían en su interior. Durante nuestra investigación en el castillo, nos encontramos con la presencia de un espíritu que se hacía llamar el Caballero del Castigo. Su historia era oscura y envuelta en misterio. Según los registros históricos, había sido un caballero medieval que había cometido actos atroces en vida y había sido condenado a deambular por el castillo como castigo por la eternidad. Decidimos realizar un ritual de comunicación con el Caballero del Castigo, tratando de comprender su sufrimiento y ayudarlo a encontrar la paz.
Durante la sesión, experimentamos fenómenos sorprendentes, espadas antiguas se movieron por sí solas y armaduras se iluminaron con una luz misteriosa. El espíritu del caballero nos contó su trágica historia y el remordimiento que había sentido durante siglos. Nos pidió ayuda para liberarse de su condena y encontrar la redención en la otra vida. A través de un proceso complicado y arriesgado, logramos guiar su espíritu hacia la luz, liberándolo de su tormento eterno. Este caso en particular dejó una profunda impresión en mí. Me hizo reflexionar sobre la naturaleza del perdón y la capacidad de redimir incluso a aquellos que habían cometido los pecados más atroces en vida. Fue un recordatorio de que, en el mundo de lo paranormal, la compasión y la empatía pueden ser tan importantes como la investigación científica. Nuestra trayectoria en la investigación paranormal continuó y comenzamos a explorar lugares legendarios como antiguos cementerios, castillos embrujados y hospitales abandonados. Cada nueva aventura nos llevaba más allá de los límites de la comprensión humana y nos sumergía en los misterios de la existencia. Pero a medida que nos adentrábamos en lo desconocido, también descubrimos peligros que nunca habíamos imaginado. En una investigación en un antiguo manicomio, nos enfrentamos a una entidad malévola que puso en peligro nuestras vidas. Fue un recordatorio de que el mundo de lo paranormal es un lugar peligroso y que no todos los espíritus están dispuestos a aceptar la ayuda. A lo largo de los años, mi equipo y yo seguimos explorando el mundo oculto, aprendiendo lecciones valiosas y enfrentando desafíos inimaginables. Pero nunca dejamos de buscar respuestas y de ayudar a aquellos que buscan comprensión y alivio en un mundo lleno de misterios. La historia de mi vida se convirtió en un viaje sin fin hacia lo desconocido, donde cada capítulo nos lleva más profundamente en los secretos del más allá. Después del inquietante encuentro en el antiguo manicomio, mi equipo de investigación paranormal y yo nos dimos cuenta de que estábamos entrando en terreno peligroso. A pesar de los peligros, nuestra determinación por descubrir los secretos del mundo paranormal seguía siendo inquebrantable. Decidimos tomar un enfoque más cauteloso en nuestras investigaciones, priorizando la seguridad y la preparación antes de aventurarnos en lo desconocido. Una de nuestras siguientes misiones nos llevó a un remoto pueblo en América del Sur, donde los lugareños habían informado sobre una serie de desapariciones misteriosas. La comunidad estaba llena de supersticiones y creencias en espíritus de la naturaleza. Al llegar, notamos que había una sensación de inquietud en el aire, como si el lugar estuviera impregnado de energías oscuras. Durante nuestra estancia en el pueblo, nos encontramos con una anciana chamánica, doña Isabela, quien afirmaba tener conocimiento sobre las desapariciones. Ella nos habló de un antiguo espíritu de la selva que había sido despertado por la tala indiscriminada de árboles en la región. El espíritu estaba enfurecido y tomaba represalias contra aquellos que habían dañado la tierra. Decidimos acompañar a doña Isabela en un viaje a lo profundo de la selva para tratar de comunicarnos con el espíritu y encontrar una solución pacífica para detener las desapariciones. Durante nuestro viaje, enfrentamos peligros naturales, desde serpientes venenosas hasta tormentas tropicales, pero nuestra determinación nos mantuvo en marcha. Finalmente, llegamos a un lugar sagrado en medio de la selva, donde doña Isabela realizó un ritual ancestral de comunicación con el espíritu de la naturaleza. Fue una experiencia sobrecogedora, mientras sentíamos la presencia del espíritu a nuestro alrededor. La anciana chamánica habló en una lengua antigua y ofreció ofrendas de gratitud por la tierra. Poco a poco, sentimos que el espíritu se calmaba y la sensación de hostilidad disminuía. Cuando regresamos al pueblo, notamos un cambio en la atmósfera. Los lugareños nos agradecieron por nuestra ayuda y nos aseguraron que las desapariciones habían cesado. Habíamos logrado reconciliar a la comunidad con la naturaleza y aplacar la ira del espíritu. Este episodio en particular nos enseñó la importancia de respetar la conexión entre la humanidad y la naturaleza y cómo las acciones humanas pueden tener consecuencias en el mundo paranormal.
Además, nos mostró que la colaboración con personas que tienen conocimientos y tradiciones locales puede ser fundamental en nuestras investigaciones. A lo largo de los años, mi equipo y yo continuamos explorando lo paranormal, aprendiendo de cada experiencia y compartiendo nuestros hallazgos con el mundo. La historia de mi vida se convirtió en una búsqueda interminable de comprensión en un mundo lleno de misterios. Cada investigación nos llevaba más allá de lo que creíamos posible, y nunca dejamos de explorar el vasto y enigmático reino del más allá. A medida que pasaban los años, nuestra reputación como investigadores paranormales seguía creciendo, y nos convertimos en un recurso invaluable para personas que buscaban respuestas y alivio en situaciones inexplicables. Nuestra pasión por desentrañar los misterios del más allá nos llevó a enfrentar desafíos aún más grandes y a sumergirnos en fenómenos paranormales cada vez más complejos. Uno de los casos más intrigantes nos llevó a una pequeña ciudad en Europa Central. Allí, la población estaba siendo aterrorizada por una serie de eventos poltergeist extremadamente violentos. Los informes incluían objetos que se lanzaban, muebles que se movían por sí solos y pinturas en las paredes que parecían cobrar vida. La comunidad estaba en estado de pánico y las autoridades locales estaban desconcertadas. Cuando llegamos a la ciudad, inmediatamente comenzamos a investigar los incidentes. Utilizamos una variedad de herramientas y dispositivos especializados para detectar cualquier actividad paranormal. La evidencia que recopilamos era impresionante: grabaciones de audio con voces desconocidas, imágenes fantasmagóricas capturadas en video y lecturas de temperatura inexplicables. Sin embargo, lo que más nos intrigaba era la historia detrás de la casa donde se originaron la mayoría de los fenómenos. Resultó que la casa había sido construida sobre un antiguo cementerio, cuyos cuerpos no se habían trasladado adecuadamente cuando se construyó la vivienda. Las almas inquietas parecían estar enojadas por la profanación de su descanso eterno. Decidimos realizar un ritual de liberación en la casa, en un esfuerzo por calmar a las almas perturbadas y ayudarlas a encontrar la paz. Fue una experiencia intensa, mientras enfrentábamos la ira de los espíritus y les pedíamos que se movieran hacia la luz. Durante el ritual, la casa tembló y los gritos resonaron en el aire, pero finalmente, sentimos que la energía se estaba liberando. Después del ritual, los eventos paranormales cesaron en la ciudad. La población estaba agradecida y aliviada de que la paz hubiera regresado a sus vidas. Este caso en particular nos recordó la importancia de respetar los lugares sagrados y la necesidad de honrar a aquellos que han partido. Nuestra fama creció aún más después de este caso, y comenzamos a recibir solicitudes de ayuda de todo el mundo. Viajamos a lugares lejanos, desde antiguos monasterios en Asia hasta islas embrujadas en el Caribe. Cada nuevo caso nos desafiaba a aprender y adaptarnos a diferentes culturas y creencias sobre lo paranormal. Pero incluso en medio de los casos más aterradores y desafiantes, siempre encontrábamos un sentido de satisfacción en ayudar a las personas a encontrar respuestas y paz en un mundo lleno de misterios. La historia de mi vida se convirtió en un viaje sin fin hacia lo desconocido, donde cada capítulo nos llevaba más profundamente en los secretos y nos recordaba la importancia de la compasión y el respeto en nuestro trabajo. Nuestra dedicación a la investigación paranormal nos llevó a aventurarnos en algunos de los lugares más enigmáticos del mundo. Uno de los desafíos más memorables nos aguardaba en un rincón remoto de África, donde las tribus locales compartían historias de criaturas míticas que acechaban en la densa selva. Nuestro equipo llegó a un pequeño pueblo rodeado de una selva impenetrable. Los aldeanos nos recibieron con respeto y temor en sus ojos, y nos contaron sobre un ser legendario conocido como el Hombre León. Según sus relatos, esta criatura mitad hombre, mitad león, era el guardián de la selva y solo se revelaba cuando alguien cometía un acto de gran deshonra contra la naturaleza. Nuestra misión era desentrañar la verdad detrás de esta leyenda y determinar si había alguna base paranormal en las historias de avistamientos del Hombre León.
Durante el día, explorábamos la selva, buscando pistas y rastros de esta criatura. La densidad del follaje y la intensa humedad nos hicieron la tarea aún más desafiante. En las noches, nos adentrábamos en el corazón de la selva, donde los aldeanos decían haber visto al hombre león. Utilizamos cámaras infrarrojas y grabadoras de audio para documentar cualquier actividad paranormal. Las noches eran oscuras y silenciosas, interrumpidas solo por los misteriosos sonidos de la jungla. En una de esas noches, mientras estábamos en medio de una sesión de grabación, algo inusual ocurrió. Escuchamos un rugido profundo y resonante que reverberó por toda la selva. Los aldeanos, que nos acompañaban, se pusieron tensos y temerosos. Era un sonido que ninguno de nosotros podía identificar y nos dejó con una sensación de inquietud. Continuamos explorando durante varios días y aunque no encontramos evidencia concluyente de la existencia del hombre león, tuvimos varios encuentros inusuales. Huellas extrañas en el barro, ramas rotas y árboles derribados nos hacían cuestionar lo que sabíamos sobre la selva. Finalmente, después de semanas de exploración, decidimos pasar una noche más en la selva, decididos a capturar pruebas contundentes. Nos instalamos en un claro, rodeados de equipos de grabación y cámaras, listos para cualquier cosa. La noche avanzaba y el silencio era opresivo. Fue entonces cuando comenzamos a escuchar susurros y voces susurrantes que parecían provenir de ninguna parte. Las voces eran incomprensibles, como un lamento en una lengua desconocida. Grabamos todo, tratando de documentar este extraño fenómeno. De repente, los arbustos en el borde del claro comenzaron a moverse. Las hojas crujieron bajo un peso invisible. Miramos con asombro mientras una figura gigantesca emergía de la oscuridad. Era el hombre león, tal como lo habíamos imaginado, con un cuerpo mitad humano y mitad león, de ojos brillantes y garras afiladas. El miedo nos paralizó por un momento, pero la curiosidad y la necesidad de respuestas nos impulsaron a continuar grabando y fotografiando. El hombre león nos miró con una expresión misteriosa, como si quisiera transmitirnos un mensaje. Luego, desapareció en la selva con la misma facilidad con la que había aparecido. Regresamos al pueblo con nuestras pruebas y los testimonios de los aldeanos. Aunque no podíamos explicar completamente el fenómeno, estábamos seguros de que habíamos presenciado algo sobrenatural. Compartimos nuestra experiencia con el mundo, lo que llevó a un aumento en la investigación de criaturas míticas en la región y un mayor respeto por la naturaleza entre los aldeanos. Este episodio nos enseñó que en el mundo paranormal, la verdad es a menudo más extraña que la ficción y que hay innumerables misterios esperando ser descubiertos. También nos recordó que nuestro trabajo tenía el potencial de impactar y transformar comunidades enteras, alentándolas a proteger y preservar su entorno natural. A medida que pasaron los años, nuestra determinación por desentrañar los misterios del mundo paranormal solo creció. Continuamos explorando lugares misteriosos y enfrentando desafíos desconocidos, siempre dispuestos a aprender y a compartir nuestras experiencias con aquellos que buscaban respuestas en el mundo de lo paranormal. Nuestra historia era un viaje sin fin hacia lo desconocido, una búsqueda perpetua de conocimiento y una valiente exploración de los secretos más profundos del más allá. Si te gustan los relatos, apóyanos dando un like y compartiendo, o haciendo un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si aún no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de relatos de terror nocturno. Sin más, gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Lili Olivas.